Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sonic con una enseñanza de la Sagrada Escritura. El día de hoy tenemos el tema Conociendo los tiempos proféticos. Conociendo los tiempos proféticos. Así que estemos ahí anotando y viendo lo que el Señor nos trae para el día de hoy. Así que aprovechamos y saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos que se reúnen semanalmente en sus hogares a escudriñar y analizar las profecías. Y le damos la bienvenida a aquellos que por primera vez entran al programa también, para que se metan y se introduzcan en lo que es las profecías, porque es lo que estamos viviendo actualmente. Por eso el tema de hoy que traemos se llama así, Conociendo los tiempos proféticos. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Solamente nos interesa que aprendas y escudriñes las Escrituras juntamente con nosotros y crezcas espiritualmente, sobre todo en estos tiempos que ya estamos preparándonos. Debemos estar velando ahí continuo por la llegada de nuestro Señor, el Mesías, Yeshua. Así que, hermanos, atentos a esta enseñanza. Recuerda darle tu like, me gusta, para que tu mensaje, esta enseñanza le llegue a más personas. Si no haces eso, la plataforma no hace que estos mensajes se propaguen, no le lleguen a más personas. Así que es importante que tengas ahí en cuenta esto, hermano. Dale me gusta, tu like ahí, tu manito hacia arriba, para que esta enseñanza le llegue a más personas. Si le llegan a más personas, tú sabes que estás bendiciendo a mucha gente que están dormidas y que requieren despertarse, sobre todo en estos momentos que son cruciales en el tiempo, en el reloj profético. Así que vamos a comenzar rápidamente. Conociendo los tiempos proféticos. Comencemos con leer en el libro de Génesis, y esta es una lectura que traemos aquí desde el principio para recordar sobre todo ese tiempo que nos queda, el tiempo que le queda al ser humano, sobre todo en este planeta, en la Tierra, de los cuales debemos escudriñar y a profundidad las profecías, pues todo está escrito desde el principio, todo está escrito. Así que buscamos en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3, así dice: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es importante que aquí analicemos cuando el Señor dice que mi espíritu ya no contenderá mi espíritu con el hombre, y le da un tiempo. Entonces aquí nos llama la atención, pues aquí habla desde el principio. Sabe que la primera estadía del hombre aquí en la tierra, su estadía fue limitada, y el Señor se dio a la que se diera la devastación de todo el planeta a raíz del gran diluvio que está descrito en la historia de muchas culturas, y sobre todo en la palabra escrita que recibimos de parte del pueblo de Dios, elegido del pueblo de los judíos. Recibimos la palabra de Dios, el cual también viene nuestra salvación. Ahí recibimos la información exacta de cuánto es el periodo de nuestra tierra, nuestro planeta. Recordemos que la tierra fue organizada en siete días. En el séptimo día el Señor descansó, Dios descansó. Ese es el día de descanso, de reposo. Igual, cuando vemos son 6 días, el sexto día el hombre aparece, ¿verdad? Es creado por Dios, a imagen y semejanza. Y para Dios sabemos que, como dice la palabra de Dios, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Así que corresponde que a la estadía del hombre aquí en la tierra son 6000 años, y después viene el gobierno milenial de Cristo, que es el séptimo milenio. Así que es importante que llegamos al análisis aquí dirigido por el mismo Señor. Nos está dirigiendo a comprender estas palabras, pues ahí está todo escrito. Sabemos que la palabra de Dios está escrita sobre todo en códigos, y que va más allá de lo que la mente humana puede imaginarse, y todo está escrito ahí
se ha descrito la palabra de Dios, ya que es un código binario que demuestran grandes eventos cuando se mete en los software que descifran los códigos y vemos los mensajes que están escritos ahí en imágenes, ya incluso, hermano, en imágenes, y eso ya lo hemos hablado aquí en conferencias anteriores. Y entonces, ¿por qué 120 años? Si esto es así literal, para eso sabemos que el hombre que más vivió aquí en la tierra, ¿quién fue? Fue Matusalén, ¿verdad? Así que sabemos que Matusalén, el hombre que más años tuvo aquí en el planeta, y al morir vino el diluvio. Definitivamente aquí tenemos que tener en cuenta lo que conocemos como los jubileos. Y un jubileo, recordemos que era ese periodo de 50 años, del cual después de los 50 años todas las cosas regresaban al dueño original y se le perdonaban las deudas y toda esta cosa. Era un periodo de fiesta, de celebración, y todo esto tiene que ver con esos jubileos. Y entonces, si la palabra de Dios fuera así literal como lo vemos aquí, que la vida del hombre serían 120 años, entonces Noé no hubiera vivido 950 años, ¿verdad? Definitivamente. Así que si agarramos y multiplicamos los 120 años que dice aquí que el Espíritu de Dios no contendería con el hombre, lo multiplicamos por los 50 jubileos, y llegamos a la suma de 100.000 años. Aquí hemos demostrado en muchas ocasiones de cómo llegar a la fecha actual. Definitivamente 100.000 años, estamos llegando al cambio de milenio, al fin del siglo. Definitivamente ya lo hemos demostrado con enseñanzas así anteriormente. Recordemos aquí que Matusalén vive 969 años, Noé 950 años, Abraham tuvo que haber escuchado la enseñanza de Noé. Y si hacemos toda la recapitulación, ¿y cómo sabemos esto que Abraham tenía 58 años al morir Noé? Definitivamente tenemos que agarrar la Biblia y escudriñarla y sumar, y ahí nos va a dar la cuenta. Así que tenemos esa tarea para que revisen en sus casas, revisen la suma, y se van a dar cuenta que definitivamente Abraham tuvo que haber escuchado y conocido las historias del diluvio de boca de Noé en sus tiempos, definitivamente. Así que la pregunta sigue siendo la misma y mucha gente se hace esta pregunta: ¿cuándo será el rapto? ¿Cuándo será el rapto? Definitivamente aquí hemos enseñado y hemos explicado que ya estamos en los tiempos de que puede ocurrir en cualquier instante. Nadie sabe el día ni la hora. Pero hemos enseñado también a cómo calcular la fecha de la vida del hombre aquí en la tierra, desde los tiempos de Abraham para acá, o desde Adán. Desde Adán a Abraham sabemos que transcurrieron 2000 años, y de Abraham hasta Jesús transcurrieron 2000 años. Allá llevamos 4000 años. Pero entonces, ¿cuántos días van entonces de Jesús a nuestros días? Nuestros días casi se cumplen los 2000 años, casi se completan ya los 1000 años para que sumen a los 6000. Estamos por entrar al camino del milenio, es decir, estamos ya en el fin del siglo. Conocemos y explicamos aquí nuevamente esta enseñanza, donde hablamos del calendario y la diferencia entre los calendarios que tenemos más dominado por el mundo ahorita mismo, que se maneja la humanidad, que es el gregoriano, que consta de 365 días, y el calendario hebreo, que consta de 360 días. Aquí vemos una diferencia de 5 días. ¿Y cómo calculamos entonces los días de Jesús al tiempo actual? Solamente tenemos que agarrar el año, en este caso sería 2025, y lo multiplicamos por 5, ¿verdad? Ahí nos va a dar una suma que va a ser en día, y lo dividimos entre 360. Eso nos va a dar un número que es el que corresponde a los años que vamos a restarle al año actual. O sea, al 2025 le restaríamos lo que nos da esta división de los días entre 360 días. Eso nos va a dar en años, y lo restamos de 2025. Definitivamente aquí entonces podemos encontrar la fecha que vamos ya faltando casi ya 4 años o menos, un mes más, unos meses menos, y entramos a los 6000 años definitivamente.
Ya estamos en ese tiempo, hermano. Definitivamente, de esta manera podemos llegar a una fecha. Aquí le presenté el tema cuando fue en el 2024 y esto era lo que nos damos para el 2024. En este caso, 2024 lo multiplicamos por 5 y nos dio 10.120 días. Estos 10.120 días los dividimos entre 360, nos da a 28.11 años, nos daba eso. Entonces eso lo restamos de 2024 y nos daba 1995.89. Entonces este es el tiempo más o menos, si sumamos los 2000 años de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús, y de Jesús a la actualidad nos daba en ese entonces 5.995.89 años. Como ejemplo, lo tomamos cuando enseñamos el año pasado esta clase. Aquí vemos entonces de Adán hasta Abraham pasaron 2000 años y de Abraham a Jesús 2000 años. Entonces, ¿cuántos años van de Jesús a nuestros días? ¿Cómo sabemos si estamos en el fin del siglo o cambio de milenio? Definitivamente utilizamos los dos calendarios aquí como lo describo, el gregoriano y el hebreo, que vemos una diferencia de 5 días. En este caso, en el 2025, multiplicamos por 5, nos da 10.125 días. 10.125 días lo dividimos entre 360 días, nos va a dar 28.13 años. Estos 28.13 años los restamos del año actual, 2025, y nos va a dar 1996.87 años. Aquí vemos entonces los años que han transcurrido, de Jesús a la actualidad, y van 1996.87 años. Y cuando sumamos todo, nos va a dar 5.996.87, o sea que nos faltan menos de 4 años para entrar al cambio de siglo, cambio de milenio, al fin del siglo. Cambio de milenio, entrando al séptimo milenio, que es el gobierno milenial de Cristo, lo que nos indica que un tiempito más, un tiempito menos, pero estamos conociendo bien los tiempos que estamos viviendo, conociendo los tiempos proféticos, como es la enseñanza del día de hoy. Por eso es que nuestra alerta, necesitamos que todo el mundo esté velando y analizando los tiempos, hermano, porque ya queda muy poco, muy poco. Entonces vemos aquí el calendario hebreo, que para allá este 14 de mayo vamos celebrando un año más, ¿no? 5.786 serían. Calendario de los caraítas, la diferencia a los hebreos es que ellos mantenían unos 210 años que sacan del calendario, el calendario hebreo. Su diferencia en cuanto a su enseñanza es que ellos sí se mantenían solamente utilizando la Torá, pero acá los hebreos sí usaban el Talmud, las enseñanzas rabínicas y la Torá. Pero estos sí mantienen estos 210 años y es lo que nos da la fecha exacta. Si le pregunta a un rabino que es estudioso y es serio, te va a dar la fecha exacta, que va a ser aproximadamente esta, hermano. Esta era para el 2025, 2024, 5.995. Y estamos viendo que la diferencia es muy poca, pero es aproximadamente la misma, el mismo tiempo que nos está marcando. El mismo tiempo. Cuando vemos así también nos guiamos por lo que dice Éxodo 12:40, cuando el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Los rabinos ortodoxos solo cuentan 220 de cautiverio en Egipto, faltan 210. Según rabinos ortodoxos estamos en el 5.786. Entonces le corresponde la fecha de los caraítas. Entonces, si son 430 años, súmale los 210 y esto nos va a dar 430 años. De manera que la fecha correcta sería 5.996 años, según los caraítas, la corriente de rabinos caraítas, ¿verdad? Definitivamente, Jerusalén es la piedra pesada que todo el mundo se va a cargar, y los que se enfrenten contra Jerusalén, contra los judíos, serán despedazados. La palabra de Dios nos la advierte y así lo profetiza la palabra de Dios. Ya está todo listo para levantar el tercer templo, el cual es esperado que se levante en tiempos difíciles, que se dará en el tiempo de la tribulación, no antes de la tribulación. Eso se dará en el tiempo de la tribulación, donde el anticristo que se va a levantar, apoyado por toda esa corriente de que la gente lo conoce así como los aliens, los extraterrestres, como se han manifestado en toda la tierra, todas estas naves espaciales que ya se van a demostrar y que lo filmen y que lo propaguen por las redes sociales. Ya la gente está ya sensibilizada o lo va a tomar a broma, pero será en serio, porque estos agentes demoníacos son los que van a apoyar y van a sacar
a que la humanidad acepte al anticristo como el Mesías, como el que va a resolver los problemas de la humanidad, trayendo inicialmente un tiempo de falsa paz que será breve, y corresponde cuando Jesús está con nosotros en la iglesia, allá arriba en los cielos, desatando el primer sello, que es el caballo, el jinete del caballo blanco. Efectivamente hay elementos que corroboran la presencia de Dios en la tierra, como es el arca de la alianza, la cual ya ha sido descubierta y se sabe dónde está, pero esto será el testimonio que saldrá en el tiempo de la tribulación. Y ya se sabe la historia y hemos narrado aquí en múltiples ocasiones dónde está localizada el arca de la alianza. Los árabes lo saben, los judíos lo saben, pero por el momento está así, hasta cuando el Señor diga que ya es el momento que salga el arca. Entonces será demostrado como testimonio de Dios aquí en la tierra, juntamente con los 2 testigos y los 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel. Todo está preparado, la vaca roja, el tercer templo, el análisis de estas vacas rojas que no pueden tener ni un pelito blanco ni nada, las señales como la aparición del nombre de Yod-Heh-Vah-Heh en las paredes, en Jerusalén, en el muro de Jerusalén. En forma misteriosa aparece el nombre de nuestro Dios ahí escrito y el nombre prevalece. Todas las profecías indican, como la que marca Mateo 24:32, que habla de la higuera, que dice así: aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros sabéis, veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Definitivamente la parábola ha sido demostrada así en la palabra de Dios, la parábola de la higuera, que la higuera es representada por Israel. El verano que habla esta enseñanza profética es el verano del mismo Yeshua. El Salmo 90:10 nos habla de esa generación en la cual vería todas estas cosas acontecer: los terremotos, las pestes, las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, todas estas cosas, las devastaciones como por el aumento del volumen de las aguas de los mares, por el deshielo de los casquetes polares. Los días de nuestra edad, según la palabra de Dios en Salmo 90:10, dice que serían 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza, molestia y trabajo para que pronto pasan y volamos aquí. Salmo 90:10 especifica claramente que esa es la vida generalmente del ser humano aquí en la tierra. Recordemos que hablamos inicialmente de los jubileos, que son 50 años, y aquí lo que ubicamos fueron los 50 años que corresponde a un jubileo por los 120, y esto nos va a dar 6.000 años. Entonces, atento, hermano, todos estos cambios climáticos que está viviendo la humanidad, como el aumento de las aguas, donde muchas naciones van a ser cubiertas por agua, estamos viéndolo actualmente ocurrir frente a nuestros ojos. No es algo que sea raro, que esté aconteciendo, lo estamos viendo a diario en diferentes naciones, en diferentes países. Vemos todas estas inundaciones, hermanos, por el aumento de las aguas, las tsunamis que se esperan inmensos, por un mega terremoto que se espera, porque ya se está viendo que las grietas se están abriendo al norte de Texas, se está abriendo una enorme grieta donde salen lava, como si fuera a producirse un volcán, hermano. Estamos en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Definitivamente el rapto está a la puerta, el arrebatamiento y la aparición del inicuo, el hombre de pecado que se hará cargo del mundo, claro, apoyado sobre todo estos entes demoníacos que son los conocidos como los extraterrestres, estos que andan de grises y los reptilianos, etc. Estos entes que son poseídos por demonios, todos estos agentes entrarán y apoyarán a este Señor que va a traer una falsa paz y será presentado obviamente por ellos. Será presentado por ellos. Todo es parte de un plan macabro, demoníaco, donde va a controlar la humanidad, donde todo esto de la inteligencia artificial pasará a cargo de él, donde él controlará todo, definitivamente. De su manera de controlar y de aquellos cristianos que se quedaron en el rapto, donde él se dedicará y el resto de la humanidad a exterminar a los que se llamaban ser cristianos y se quedaron. Bueno, ellos van a torturarlos, a agarrarlos y a matarlos, a aniquilarlos. La palabra de Dios nos habla al respecto de todas estas inundaciones que iban a ocurrir
¿Qué iba a ocurrir con toda esa isla? Dice Apocalipsis 6:14, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y Apocalipsis 16:20 dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Definitivamente van a desaparecer las islas con todas estas inundaciones, pues que están ocurriendo, que se están recogiendo las aguas también y desapareciendo, y esto va a traer como consecuencia después un mega tsunami, un tsunami que va a inundar naciones. En 1 Tesalonicenses nos promete así la palabra de Dios, que nuestra vista debe estar allá puesta en los cielos y a nuestro Redentor que viene muy pronto. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia definitivamente hemos explicado que no pasa la tribulación, como están enseñando muchos que sí pasa la tribulación. Definitivamente no. La palabra de Dios es exacta y no miente. La palabra de Dios no miente. Definitivamente estamos viendo todos estos ataques que está sufriendo Jerusalén por parte de todos estos grupos terroristas, sobre todo estas naciones como son los Siria, Irán, que desean la desaparición y el exterminio de los judíos. Definitivamente estamos viendo en las noticias como está llevando aquí el presidente Trump, quien hace su visita al Medio Oriente y relega a Israel a un rol secundario, o sea que lo está echando como a un lado y haciendo pactos con todas estas naciones que son enemigas de Israel. Y esto es muy bien visto, pues se cumple la palabra de Dios que dice que todo le darían la espalda a Jerusalén, todo le darían la espalda a Israel, y lo estamos viendo ocurrir, donde vemos aquí donde Trump insta al presidente por el momento de Siria, al-Shara, a unirse a los acuerdos de Abraham con Israel en la Casa Blanca, donde Trump propone el ingreso de Siria a los acuerdos de Abraham, cambio de los levantamientos de las sanciones, y eso es lo que están buscando Trump, jugando sus fichas y moviendo para levantar la economía de los Estados Unidos, el cual está en mal estado, está en malas condiciones, y está buscando de mil formas buscar dónde agarrarse. Y bueno, ha comenzado por Medio Oriente, donde ha ignorado totalmente a Israel. Trump mueve fichas y levanta las sanciones a Siria, dice aquí el Confidencial, en Siria a espalda de Israel. Durante su discurso en foro de inversiones en Arabia Saudí, su primera parada en la gira en Oriente Medio, aseguró que las sanciones en el país árabe han sido devastadoras, aunque tuvieron una función importante. Aquí vemos al presidente por el momento, de Israel en plática secreta con Siria, donde se están dando estos acuerdos de Abraham que hemos hablado anteriormente. Aquí dice en el debate, el jaque mate de Trump en Medio Oriente. Trump deja fuera a Israel de las negociaciones con Irán. Entonces estamos viendo esto, hermano, que prácticamente ya Israel se ha quedado solo y se cumple la profecía. Todo iría en contra de Jerusalén. Aquí en Aurora, Irán expresa disposición a restringir su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. Todo esto me huele, que está cumpliéndose, hermano. Todo se está cumpliendo. Trump corta los lazos con Israel como condición para conversaciones nucleares con Arabia Saudita. Y todo esto son los noticieros, hermano. Israel apuesta con relanzar los acuerdos de Abraham tras la guerra en Gaza. Trump redefine la política estadounidense en Oriente Medio de forma sorprendente. Y esto es lo que estamos viendo ocurrir frente a nuestros ojos. De la Liga Árabe buscará en su cumbre una posición unida ante Gaza por todo lo que ha ocurrido en Gaza, y Israel ha dicho: vamos a destruir totalmente a Gaza, vamos a desaparecerla. Y es palabra que va a cumplir, hermano, donde entonces todas las naciones irán, incluso Estados Unidos, en contra de lo que estaba ocurriendo en Israel, ha quedado totalmente sola ahorita mismo. Trump habla de paz y seguridad, y así lo ha llevado por muchos años en su primer mandato. Ahora en su segundo mandato lo está continuando haciendo entre israelí y palestinos. Quiere llegar a esa unidad donde ya palestinos no existen ahí, hermano. Definitivamente el rapto está a las puertas, hermano. ¿Cuándo será? En cualquier momento. ¿Cuándo será el rapto? En cualquier instante. Porque así dice la palabra de Dios, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como dice 1 Tesalonicenses 5:3. Pero acerca de las ocasiones, de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. Claro, porque ya ellos conocían mucho sobre esta enseñanza que él había recalcado y repetido en muchas ocasiones. No quiere decir que tú no lo necesites conocer. Sí, debes conocer los tiempos y las ocasiones,
porque muchos no saben ni la palabra de Dios, no conocen la izquierda de la derecha, bíblicamente hablando, son analfabetas, y es importante que analicen, estudien, escudriñen la palabra de Dios. En Daniel 9:27 nos advierte de que por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos están pensando que este desolador, el que viene, es el presidente Trump. Bueno, definitivamente no lo podemos saber, y a mí no me interesa, porque nosotros, la iglesia de Dios, no pasará el tiempo de la tribulación cuando Él sea declarado como el gobernante mundial. No sabemos quién será, no quiero ni saber tampoco, porque yo no quiero estar aquí en ese momento, hermano, y yo no sé, hermano. Nuestra celebración será allá arriba durante 7 años, mientras que aquí en la tierra van a estar cayendo esos 28 juicios. Sí, hermano, yo a veces he pronunciado anteriormente que son 21 juicios, el 777, pero hay 7 truenos también, que no sabemos si son juicios o no, pero lo contamos entre los juicios que van a venir, eso, cuando se toquen esos 7 truenos, que no se le permitió a Juan escribirla. La palabra de Dios nos habla claro que esa tierra sería disputada y repartida, esa tierra que se le otorgó a Israel. En Salmo 105, en los versos 10 y 11, nos habla así: la estableció a Jacob por decreto, Jacob es Israel, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Dice en Joel 3:2: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y esto lo vamos a ver, lo hemos visto, hermanos, y la disputa sigue, continúa la guerra. Así que el rapto es inminente, y muchos que niegan que exista un rapto. Hay ejemplos, múltiples ejemplos en la Biblia que habla de rapto, así como ocurrió con Enoc, como ocurrió con Elías. Aquí, como habla en 2 Corintios Pablo, en el capítulo 12, 1 y 2, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Definitivamente, hermano, tenemos seccionado así de la tierra en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, para que inicie esa semana 70 que está escrita, que son los 7 años de juicio a la humanidad, donde inicialmente el anticristo traerá una falsa paz. Así lo describe la palabra de Dios en Daniel 9:24-27, hermano. Y Apocalipsis 1:1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es la palabra de Jesucristo directamente del libro de Apocalipsis, el cual lo podemos analizar en 3 partes, y lo hemos hecho aquí en muchas ocasiones. Una primera parte donde es el tiempo de lo que ocurrió, hermano, el tiempo del capítulo 1, el capítulo 2 y 3, que es la segunda parte que corresponde al mensaje a la iglesia. Y entonces del capítulo 3, el capítulo 4 en adelante, lo que representa el verso 4, capítulo 4, verso 1, ahí donde se nota el ejemplo clásico aquí de lo que el Señor nos habla del rapto, el arrebatamiento de la iglesia, donde comienzan los padecimientos de la humanidad, que sería la tercera parte, las cosas que vendrán a suceder en el futuro, o sea, el pasado, presente, que todavía estamos viviendo esa época de la iglesia de la Odisea, que estamos viviendo la apostasía a otro nivel, hermano, donde debes pertenecer a ese grupo de iglesia, a esa iglesia que es como la de Filadelfia, a esa es la que debemos estar ahí. Dice así, entonces, en Apocalipsis 1, dice así: manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra pronto, que viene del griego tajos, que es un espacio de breve tiempo, continuo, sin demora, sucesiva. Esto es lo que quiere decir esta palabra pronto, hermano. En Apocalipsis 6, 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, dice: oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermeo, y el que lo montaba le fue dado poder quitar a la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. De la tierra, puede quitar de la tierra, de esta palabra del hebreo que quiere decir por extensión de todo el globo terráqueo, o sea, toda la tierra. Pues así vemos en Apocalipsis 5:9, que es el ejemplo que hemos dado en muchas ocasiones, que la iglesia no pasará la tribulación aquí en la tierra, porque estaremos allá arriba en los cielos. Así que analícenlo bien aquellos que dicen que la iglesia pasará la tribulación, tal cual lo dice también que el Señor no vendría sin que antes se diera la apostasía, como lo dice 2 Tesalonicenses 2:3.
y la iglesia está viviendo a su totalidad lo que es la apostasía, donde muchos que se dicen ser cristianos evangélicos se han vuelto ecuménicos y están conviviendo y colaborando con la gran ramera, donde ellos creen que alcanzan por alcanzar la popularidad y se hacen llamar representantes de los cristianos, lo cual a mí no me representan definitivamente, pero ellos dicen ser los representantes y están haciendo cosas que son heregéticas, que se van en contra de la palabra de Dios. Definitivamente esto del ecumenismo es no más que una religión del demonio, de Satanás, y quiere que toda la gente crea en un mismo Dios. Definitivamente esto es un plan diabólico. Y ya estaba descrito porque tendría que venirse todo lo que es la apostasía, o muchos apostatarían. En Apocalipsis nos habla claramente que estas bestias, conocidas así como el falso profeta y el anticristo, serían lanzados al lago de fuego inicialmente, que bautizan el lago de fuego, y luego Satanás atado por 1000 años. Y en esos 1000 años estamos en el gobierno milenial de Cristo aquí en la tierra, que estamos muy pronto a ocurrir. Dice así en Apocalipsis 19:20: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y es importante que tengamos estos términos, como lo vemos aquí, el de arrebatado o de la segunda venida, donde muchos cristianos están esperando la segunda venida y no están esperando el rapto. Definitivamente están como desorientados, o no saben lo que están creyendo, o están siguiendo a las masas, o lo que le dicen se lo tragan así. Arrebatado viene el griego harpazo, que quiere decir rapture o raptiori ya en latín, hermano. Eso quiere decir arrebatado. Esta palabra como cual no aparece así, pero sí somos arrebatados, dice 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, 1 Tesalonicenses. Buscamos siempre, lo citamos aquí. La segunda venida, que es la parusia, epifanía, que es la segunda venida, son dos eventos diferentes, separados por un lazo de 7 años. El arrebatamiento se da y después de 7 años ocurre la segunda venida, donde descenderemos con Jesucristo y todos los ejércitos de Dios vestidos de lino fino, blanquecino, brillante, fino. Ese lino fino de la iglesia también vestida así también, como ya la desposada, viene a la tierra a gobernar por 1000 años. Este periodo de Jesucristo al 48, donde toma relevancia todas estas enseñanzas que estamos dando aquí, como profética, como el reloj profético que lo constituye el pueblo de Israel, el reloj profético de Dios, y hasta nuestros días. Ya el periodo de gracia está por culminar y comenzar esa semana 70 y ese último periodo de la gran tribulación, que sería la segunda mitad de esos 7 años. Aquí siempre lo hemos mencionado, que el Señor va a tocar la trompeta y esa trompeta sonará, no todos la van a escuchar. 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento, hermano? Va a ocurrir un mega terremoto en la tierra. Todo va a coincidir con la guerra nuclear que se va a desatar muy pronto. Cuando tiren los proyectiles que el que va a alar el gatillo definitivamente, ¿quién será? ¿Estados Unidos o Rusia? Yo pienso que Rusia es el que va a alar el primer gatillo. Ocurra ese momento, va a ocurrir el rato del arrebatamiento y caiga esa bomba. Se va a provocar también un mega terremoto donde vamos a desaparecer muchos de la tierra. Vamos a desaparecer y la gente entrará en confusión total. Los que conocieron la palabra de Dios sobre algo de las profecías se darán cuenta que ocurrió el rato del arrebatamiento. Será lamentable porque saben que van a tener que morir. Donde escapen serán encontrados. La tierra volverá al tiempo de las cavernas, hermano, porque se tendrán que esconder en las montañas, en los montes, donde pequeños grupos de cristianos se moverán. Muchos que se pusieron la marca se tratarán de arrepentir, pero ya es tarde, no se puede arrepentir de eso. El que se lo marca ya está definitivamente sentenciado al lago de fuego eterno. Así que es importante, hermano, que sepa aquellos que se queden, el que se marca ya no se puede retractar. Ya no hay perdón por parte de Dios según lo que dice la palabra de Dios. Y ya le hemos enseñado aquí, como lo marca así, lo escribe en el libro de Apocalipsis. Segundo de Timoteo, el Señor nos envía a que prediquemos siempre, en todo tiempo.
Hay que enseñar fuera a tiempo y afuera de tiempo, y se redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. Hay que conocer bien la palabra de Dios, por eso es importante escudriñarla. El que no estudia la palabra de Dios es un cristiano que es anémico, indefenso, no se puede defender contra cualquier corriente de falsa doctrina. Y claramente nos lo advirtió 1 Timoteo 4:1, cuando nos dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y eso es lo que está ocurriendo, hermano. Si leemos 2 Timoteo 4:4, dice: y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Van a estar escuchando mentiras, engaños, cosas bonitas al oído. Ese oído que está enfermo, que tiene una infección, por donde no entra nada bueno, hermano. Definitivamente, en esta versión dice, para que lo entendamos en la versión castellana, dice: y dejarán de escuchar la verdad, volviéndose de nuevo a los mitos. Mitos y leyendas, hermano. Definitivamente eso es lo que está buscando la gente, ¿no? Así como lo ve en la televisión, como los superhéroes y toda esta cosa en el cine. Esta versión dice: darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. El Señor mismo va a tocar esa trompeta muy pronto, hermano. 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 nos lo dice. Muy pronto sonará esa trompeta que no todos van a escuchar. Y dice en el verso 18, dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos quiere decir advertir, alegraos. Sonemos las trompetas, hermanos, avisemos que ya viene el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Es importante que te mantengas firme en la fe y no te vayas tras estas voces que son doctrinas de demonios, cosas que enseñan como el salvo siempre es salvo, todas estas cosas falsas doctrinas que se han levantado, hermano. Hay que cuidar la salvación con mucho temor, amor, temor. Dice en Romanos 1:17, el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, y solamente por fe. Así lo dice en la Escritura. Así lo dice en Romanos 17, el justo por la fe vivirá. Definitivamente es importante que mantenga tu fe firme hasta el final, porque así al final recibirá la corona de vida eterna. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le buscan. Así que, hermano, es importante que tengamos presente todas estas cosas. Tengamos presente que muchos judíos ahorita mismo son los que están viviendo el verdadero avivamiento, y ellos le están abriendo los ojos a muchos, hermanos. Dice en Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo aquel que recibe a Yeshua, que recibe a Jesús, su nombre es escrito en el libro de la vida, y nos da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que definitivamente, hermanos, atentos, conociendo bien los tiempos proféticos, conociendo los tiempos proféticos que estamos viviendo que todo está corriendo, todo se está dando como dice la palabra de Dios. Los terremotos, la guerra, los rumores de guerra, las pestes, la pestilencia, los terremotos, las inundaciones, las devastaciones que se darán hasta el final. Estamos viendo ocurrir todas estas cosas. Así que hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero que hayas anotado. Recuerda compartir esta enseñanza, dale me gusta, tu like ahí, para que estos mensajes de esta enseñanza le lleguen a más personas. Si no lo haces así, no se conoce por el resto de la gente que están durmiendo. Es importante que alertemos, como dice 1 Tesalonicenses 4:18, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que es importante, hermano. Así que, shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,